Lo sé, ya sé que llego una semana tarde a comentar el final de La Presa, que es una telenovela que aquí en España, donde yo vivo, se acabó de emitir este sábado, no, el anterior. Pero es que he tenido una semana complicadísima y de verdad que me ha sido imposible hacer vídeo. Me presenté a un examen de francés que me ha quitado años de vida y encima me dio otitis, que ya estoy un poquito mejor, pero todavía me molesta. Vamos, que he tenido una semana de caca. Pero bueno, bien dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Y aquí estoy para dar mi opinión de esta telenovela a la que, por cierto, ya le hice un vídeo hace como 1 o 2 meses cuando se comenzó a emitir, comentando mis primeras impresiones sobre ella. También quiero avisar de que este va a ser un vídeo lleno de spoilers, así que si no queréis tener información de más sobre esta historia, pues ya sabéis. Esta bonita historia comienza con Nehir, una muchacha huérfana que se dedica a estafar a hombres incautos. Un día entra en un chat de internet y allí conoce a Nassim, un hombre con el que la muchacha siente que tiene una conexión muy especial y de inmediato se enamora de él. Así que, en una de las muchas charlas que tienen durante meses, Nahir le pide a Nassim que le envíe una foto para poder ponerle cara. Pero él, que tiene una cicatriz bastante llamativa en la mejilla y que hace que se sienta muy inseguro de su imagen, decide mandarle la foto de uno de los currículums de los nuevos trabajadores que van a llegar a la presa cuya construcción él supervisa. La cosa se complica cuando Nehir se presenta en dicha presa de improviso y es entonces cuando Nassim tiene que convencer a Tariq, el chico que salía en la foto que él le ha mandado a la muchacha como si fuese suya, de que se haga pasar por él. De este modo se forma un triángulo amoroso. Todo esto ya lo comenté en mi anterior vídeo sobre esta telenovela, así que si queréis saber con más detalle cómo comienza la trama, os dejo el enlace a ese vídeo en la cajita de descripción. En esta primera reseña comenté que sentía mucha curiosidad por ver cómo iban a manejar los guionistas todo el tema de la mentira de Nassim y de que Nehir creyese que Tariq era el hombre del que ella se había enamorado por internet, ya que esto en una película sería bastante más sencillo porque los guionistas saben el tiempo que tienen para desarrollar la historia que están contando. Sin embargo, en una serie de televisión se hace todo muchísimo más complicado, porque estas muchísimas veces se alargan o se acortan dependiendo de las audiencias, con lo cual quienes están escribiendo la historia lo van haciendo un poco a ciegas, improvisando sobre la marcha, y corren el peligro de o acabar alargando muchísimo la trama, con lo cual se puede hacer muy pesado porque llegamos casi al final y todavía Nehir no ha descubierto quién es en verdad el hombre del que se enamoró, o al contrario, podrían haberlo descubierto todo demasiado pronto y eso literalmente es echar a perder la trama, porque si desvelas el principal misterio de tu historia, ¿qué más nos vas a contar? Bueno, pues al final pasó esto segundo. Se apresuraron demasiado en desvelar el pastel. He comentado muchas veces en otras reseñas que no me suele gustar cuando una telenovela se extiende demasiado, porque lo que pasa en estos casos es que no tiene nada que ver ni la historia ni los personajes que nos presentan al principio con lo que acaban siendo al final. Y creo que La Presa es el mejor, o al menos uno de los mejores ejemplos de esto. Más que ser una historia en sí misma, me da la sensación de que La Presa es la unión de muchas historias diferentes. Y eso que tampoco es que sea una telenovela especialmente larga, tiene la duración normal.
No sé cómo le ha ido en Turquía, no he mirado el tema de audiencias, pero la impresión que a mí me da es que los guionistas no conseguían enganchar al público y han ido probando diferentes tramas a ver con cuál de ellas tenían más éxito y levantaban la telenovela. A ver, cómo comienza la historia ya os lo expliqué en el vídeo cuyo link os dejo aquí abajo. Y también os he dicho que Nehir descubre demasiado pronto la identidad del hombre del que se enamoró al hablar con él por el chat. Después de esto, la muchacha lógicamente se enfada muchísimo porque se siente engañada. Sin embargo, una vez que se le ha pasado el shock inicial de saberse engañada por el hombre del que está enamorada, decide anteponer su amor por él a todo lo demás. Es en este momento cuando parece que la telenovela se reinicia por primera vez, con la entrada en escena de la exmujer de Nasim, quien está divorciada de él y en cierto sentido pues podríamos pensar que es responsable de la cicatriz que él tiene en la mejilla, ya que Nasim se hizo esta herida que lo ha marcado de por vida al pelear con el amante de su exmujer cuando llegó a casa y los pilló a los dos infraganti. No solamente eso, sino que en la reyerta Nasim apuñaló a este hombre, lo mató y ha pagado el crimen con años de cárcel. Bueno, pues esta mujer ahora ha decidido volver a la vida de su exmarido y no solamente eso, sino que también trae consigo a una niña pequeña que dice que es hija de ambos. En este momento además tengo que confesar que empecé a sentirme muy decepcionada con el personaje de Nasim, que como comenté en el vídeo anterior me gustaba muchísimo, me había enamorado porque me parece un hombre súper bueno y muy tierno. Sin embargo, como padre creo que deja bastante que desear. Su trato con la niña es muy distante y muy frío, incluso desagradable, y entiendo perfectamente que él actúe así con su ex esposa. Pero oye, la niña, aunque tengas dudas de que sea tuya, no sé, ahí no estuvo bien y ya digo que para mí comenzaste a perder puntos, Nasim, lo siento. Aquí, como ya he dicho, se nota un cambio bastante radical entre lo que es la historia que nos estaban contando en origen y en lo que se está convirtiendo, pero todavía podemos ver una cierta conexión entre ambas tramas. Por otro lado, también tenemos a Tariq, el chico al que Nasim pidió que se hiciese pasar por él y que acabó enamorándose de Nehir. Lo que pasa es que este muchacho es un viva la pepa y al mismo tiempo tenía un lío bastante turbio con Sara, la mujer del dueño de la cantina a la que iban los trabajadores de la presa. Cuando este hombre se entera de la infidelidad de su esposa, se produce un enfrentamiento y Sara y Tariq terminan desviviéndolo. Y para no hacer el cuento demasiado extenso, al final los dos entierran el cadáver en el patio de la casa de Nasim. De este modo consiguen que nuestro protagonista sea detenido por la policía acusado del delito de homicidio. Pero aún no está todo perdido, porque Nasim tiene un amigo muy influyente y adinerado al que conoció cuando estuvo en la cárcel por desvivir al amante de su ex esposa. De hecho, cuando estaban allí, Nasim le salvó la vida a este tipo, con lo cual él está más que dispuesto a ayudarlo ahora para que no acabe una segunda vez en prisión, hasta que conoce a Nehir y ve que tiene un parecido más que razonable con su difunta esposa. En este momento, el tipo, cuyo nombre he olvidado, como habréis notado, se obsesiona con nuestra protagonista y encomienda la defensa de Nasim a su hermana, Bahar, quien es abogada. Pero lo que hacen los dos hermanos en verdad es manipular las pruebas para que Nasim entre en prisión y de este modo el tipo con dinero pueda
quedarse con Nehir. Y así sucede, Nassim es encarcelado, Nehir se casa con este poderoso hombre y la historia da un salto temporal de 5 años en el que asistimos a otro reinicio de la trama que ahora sí que sí no tiene nada que ver con lo que fue la telenovela en origen. Nassim sale de prisión convertido en un hombre de posibles. Además, está comprometido con Bahar, su abogada, que es también la hermana del que ahora es el esposo de Nehir, quien en este tiempo se ha convertido en mamá. Tiene un niño de 5 años llamado Mert que está completamente obsesionado con los dinosaurios. Le encantan los bichos estos al chiquillo. Por cierto, si os lo estáis preguntando, sí. Mert es hijo de Nassim. Se ve que Nehir descubrió que estaba embarazada cuando estaban juzgando a Nassim y como ella es huérfana se casó con este otro tipo porque no quería que su hijo pasase por lo mismo que ella, quería darle una familia. Además de esto, es que se ve que la muchacha no confiaba demasiado en la inocencia de Nassim. Y esto es otra cosa que también me decepcionó bastante. Porque, hija de mi vida, Nehir, vamos a ver, por más que Bahar y el otro, el hermano, te estén enseñando pruebas que incriminan a Nassim, se supone que él es el hombre del que estás enamorada. Es que qué clase de historia de amor me están contando si no hay la más mínima confianza ni fe entre los protagonistas. No sé, que hubiesen hecho que ella se casase con el malo por cualquier otro motivo, pero no por este, que me parece muy feo. Bueno, la cuestión es que, como ya hemos dicho, Nassim sale de prisión y encima ahora tiene que verse con bastante frecuencia con Nehir porque son cuñados. Aquí tenemos un nuevo reinicio de la historia que esta vez va a ser el último. Lo que nos queda es la recta final. Lo que pasa es que lo que vemos a partir de aquí es la historia más tóxica que he visto en mi vida. Básicamente, en estos últimos capítulos no nos cuentan nada más que las peleas de Nehir y Nassim, que intentan hacerse daño mutuamente, y después también están Nehir y Bahar, la que ahora es esposa de Nassim, que no paran de pelear a ver cuál de las dos se queda con el hombre. Qué estrés me han hecho pasar las dos. De verdad que me he agobiado muchísimo viendo a estas dos mujeres haciéndose la vida imposible mutuamente. Y además es que me caían muy mal. Es verdad que Bahar me gustaba menos porque la consideraba bastante más maquiavélica y además a Nehir pues le tengo un cierto cariño, pero este personaje también perdió su esencia por completo. Comenzó siendo un encanto de niña, súper dulce, bastante ingenua, y acabó la telenovela siendo una auténtica desquiciada, incapaz de contener sus emociones. Es verdad que ha pasado el tiempo, que Nehir ha vivido muchísimas cosas, ha sufrido un esposo que era bastante tirano, además se ha convertido en mamá y todo esto se tiene que notar en su personaje, tiene que haber una evolución y una madurez. No pega que después de todas estas vivencias ella siga siendo la chica inocente que fue cuando comenzó la telenovela. Pero una cosa es hacer evolucionar al personaje como evolucionamos todos en nuestras vidas cuando vamos creciendo, y otra muy distinta es convertir a esta muchacha en una loca. Es que de verdad hay momentos en la telenovela en los que se la ve muy mal. También la relación que tiene con Nassim se desvirtúa tanto y se hacen tantísimo daño los dos que la verdad me cuesta bastante aceptar que tengan un final feliz y que acaben juntos y enamoradísimos, porque después de todo lo que se han hecho, yo creo que es imposible eliminar el resentimiento que tiene que quedar ahí. Para empezar, Nassim, cuando descubrió que Mert era su hijo,
no tuvo ningún reparo en quitarle la custodia del niño a Nehir, que es cierto que fue Bahar quien lo planeó y ejecutó todo, pero él estaba de acuerdo y en ningún momento se le pasó por la cabeza ni tuvo ningún tipo de remordimiento de separar a un niño de su madre. Por no hablar de que este repentino papel de Nassim, de padre preocupadísimo por su hijo, me cuesta bastante de asimilar, porque es que él ya tenía una niña, que se nos ha olvidado la existencia de esa chiquilla, no se la vuelve a mencionar para nada en lo que queda de telenovela. Pero él es padre de una niña que tuvo con su ex esposa y no sé yo de verdad por qué le preocupaba tampoco esta chiquilla y sin embargo ahora tiene tantísimo interés en Mert. Ay, no sé, pero a mí es que un hombre me intenta separar de mi hijo y por mucho que lo quiera, en ese momento me desenamoro de él y no hay modo humano de que podamos volver a tener ningún tipo de relación. Creo que es algo imperdonable, que es el mayor daño que te pueden llegar a hacer. Y es que encima él actuó así porque no confiaba en Nehir, igual que ella no confió en él cuando estuvo acusado del desvivimiento del marido de Sara. Con lo cual me vuelvo a reafirmar en mi idea de que es imposible que estos dos tengan una relación sana, porque no existe confianza entre ellos. Después la cosa tampoco queda aquí, porque es Nehir quien vuelve a engañar a Nassim diciéndole que está embarazada de él cuando es mentira, y todo para competir con Bahar y conseguir la atención del hombre que las dos están disputando. Yo es que creo que ni el mejor terapeuta de parejas es capaz de solucionar esto, mucho mejor si se dejan. De otro lado tenemos a Tariq, quien se suponía que iba a ser uno de los personajes principales de la telenovela, pero que con tantas idas y venidas como ha habido en ella, al final acaba relegado a un segundo plano y siendo protagonista de una subtrama que me parece bastante absurda, porque él y Sara, que es la mujer del cantinero al que ambos desvivieron cuando se enteró de que tenían un lío, también desvive de modo accidental a la que es su cuñada, a la hermana de este hombre, quien está intentando averiguar qué sucedió de verdad con su hermano, ya que ella no cree que haya sido Nassim quien puso fin a su existencia. De modo que ahora Tariq y Sara tienen que deshacerse del cadáver de esta chica, Meriem se llama ella, y les es bastante complicado porque cada vez que lo intentan les surge un problema y se ven envueltos en una situación bastante estrambótica, y se supone que todo esto son momentos cómicos, pero la verdad, a mí personalmente no me hacía gracia ver a dos desvividores intentando deshacerse del cadáver de su víctima, que además es una muchacha que, oye, pues simpática no era, pero tampoco era mala, no le había hecho daño a nadie y solamente estaba intentando hacer justicia con su hermano. Con lo cual, pues no sé, un humor demasiado negro para mí. De modo que, sintiéndolo muchísimo, porque como comenté en mi primer vídeo, al inicio la telenovela me encantó y me estaba enganchando muchísimo, al final ha sido una decepción enorme para mí, porque tengo la impresión de que a los guionistas se les ha ido la historia de las manos por completo y ya no sabían qué hacer con ella y han acabado creando algo completamente carente de sentido. Es cierto que algo tiene la novela que engancha, porque yo hacía muchísimo tiempo que no sufría tanto con una, y oye, pues eso quiere decir que estaba bastante metida en lo que me estaban contando. Sin embargo, aunque siempre digo que lo importante de la ficción es que consiga interesarnos y provocarnos emociones, en este caso me parece que
el resultado final de esta telenovela es tan malo que no se le puede perdonar. Es que considero que está demasiado mal escrita. Se nota demasiado la improvisación y hay muchísimas cosas que no tienen lógica y no es un buen trabajo. Aunque por supuesto esta es solamente mi opinión y lo que he comentado en este vídeo no dejan de ser las impresiones y emociones que yo he ido sintiendo al ver la telenovela. Si para vosotros la experiencia ha sido completamente diferente y pensáis que es una buena historia, también es muy válido. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Si os ha gustado, dadme un like, no seáis malos, suscribíos y nos vemos dentro de muy poquitos días con más dramas de los inventados, que de los otros la vida nos da más de los que necesitamos.